Hoy nos sumergimos en 2 siglos que de verdad lo cambiaron absolutamente todo para el cristianismo oriental. Hablamos de los siglos XIII y XIV. Es una historia increíble, de colapso, sí, pero también de renacimiento, de imperios que se caen a pedazos y de nuevos poderes que literalmente surgen de sus cenizas. Y esa es la gran pregunta que va a guiarnos hoy. Porque, a ver, no estamos hablando solo de la caída de un imperio, que ya es mucho. Estamos hablando de cómo se desplaza todo un centro de gravedad, un eje de civilización entero. Vamos a ver cómo la crisis de uno es en realidad la oportunidad de otro. Y todo, absolutamente todo, arranca con un suceso. Bueno, más que un suceso, una catástrofe. Un auténtico terremoto político y espiritual que hizo temblar hasta los cimientos del mundo ortodoxo. La Cuarta Cruzada es que es uno de los giros de guión más brutales de toda la Edad Media. Pensemos un segundo en esto. Tienes un ejército cristiano que, en teoría, va a luchar a Egipto. Pero no. Se desvían y acaban saqueando e incendiando la ciudad cristiana más grande del mundo, Constantinopla. O sea, es que no fue solo una traición, fue algo que destrozó el imperio bizantino desde sus mismas entrañas. A ver, esta cronología es súper importante para entender lo que pasó. Fijaos en el ciclo. Primero, destrucción total. Luego, un intento desesperado de recuperarse. En 1204, como decíamos, el imperio salta por los aires. Luego, en 1261, consiguen una restauración casi milagrosa. Pero el daño ya era irreparable. El imperio que vuelve es solo una sombra de lo que fue y, para colmo, se mete en unas guerras civiles interminables, como esta de 1341 a 1355, que básicamente lo sentencian a una muerte lenta. Y aquí viene lo fascinante. El imperio no se esfumó y ya está. No. Se rompió en 1000 pedazos, como un jarrón. Se convirtió en un mosaico de pequeños estados que encima competían entre ellos. La nobleza griega que escapó de Constantinopla se fue y fundó sus propios reinos. El más importante, sin duda, fue Nicea, que se convirtió en el corazón de la resistencia. Pero ojo, que Epiro y Trebisonda también dijeron, que los herederos legítimos somos nosotros. Por primera vez, el mundo griego estaba totalmente roto y peleado entre sí. Vale, pasemos a la siguiente fase, porque aquí viene la gran paradoja, algo realmente alucinante. A pesar de este colapso político y militar total, el último aliento de Bizancio fue un increíble renacimiento cultural. Una contradicción fascinante, ¿verdad? Ese imperio restaurado de 1261 por Miguel VIII Paleólogo, bueno, la verdad es que era un espejismo, un cascarón vacío. Por un lado, el territorio no paraba de encoger. Por otro, la economía dependía totalmente de los mercaderes de Venecia y Génova. Su moneda de oro, el famoso hipérpiro, perdía valor sin parar. Y lo peor de todo, como decíamos, las guerras civiles se lo comían por dentro, mientras los turcos otomanos iban avanzando y avanzando por Anatolia sin que nadie pudiera pararlos. Y claro, en medio de todo este caos, ¿qué pasa? Pues que surge un movimiento espiritual potentísimo, el esicasmo. ¿Qué era? Pues en esencia era una búsqueda de paz interior, de silencio, de esiquia, para unirse místicamente con Dios. En una era de ruido y furia, los monjes buscaban el silencio divino. Pero la ironía es que esta práctica que buscaba la paz acabó provocando una controversia brutal que dividió todavía más al imperio. El corazón de esta práctica era la llamada oración de Jesús, una frase muy simple que se repetía una y otra vez, acompasada con la respiración. Pues bien, esta plegaria tan sencilla, que conocemos por textos como los relatos de un peregrino ruso, se convirtió en el epicentro de un conflicto teológico tremendo, que llegó a enfrentar a las más altas esferas del poder, tanto religioso como político, en un imperio que ya se caía a trozos. Vale, y mientras todo esto pasaba en Bizancio, mientras el imperio se desmoronaba, vamos a cambiar el foco. Miremos ahora hacia el norte, a los principados rusos, porque ellos también estaban lidiando con su propia crisis existencial. Una amenaza que, en su caso, venía del este. El año 1240. Hay que quedarse con esta fecha. Es tan decisiva para Rusia como lo fue 1204 para Bizancio. Es el año en que los mongoles saquean Kiev, que era el corazón de la antigua Rusia. Y esto no fue solo una masacre militar, es que cambió por completo el tablero político y cultural de los pueblos eslavos orientales. El viejo mundo de la Rus de Kiev sencillamente se hizo añicos. Y la consecuencia más profunda de todo esto es la que vemos aquí. La Rus se partió en dos, literalmente. Por un lado, los principados del oeste que acabaron absorbidos por potencias católicas como Polonia y Lituania. Su mirada se volvió hacia Europa. Por otro, los del noreste que quedaron sometidos a los mongoles, mirando hacia Asia. Y esta división va a marcar sus destinos para siempre. ¿Y cómo era vivir bajo el yugo mongol? Pues, a ver, no fue una ocupación como la entendemos hoy. No intentaron imponer su cultura.
era más bien un sistema de sumisión. Los príncipes rusos seguían gobernando sus tierras, pero su poder se lo debían al Khan y tenían que pagarle un tributo altísimo. Ahora, aquí viene lo fundamental. Los mongoles fueron muy tolerantes con la religión. Dejaron en paz a la Iglesia ortodoxa. Y esto hizo que la Iglesia no solo sobreviviera, sino que se convirtiera en el único pegamento que mantenía unidos a todos esos principados dispersos. Así que la situación para los principados rusos era estar entre la espada y la pared. Por un lado, tenías que rendir vasallaje a la Horda de Oro, pero por el otro, desde el oeste, venían apretando los caballeros teutónicos, que veían esto como la oportunidad perfecta para expandir el catolicismo a la fuerza, una doble amenaza en toda regla. Y es en este contexto donde emerge una figura que se convertirá en leyenda, Alejandro Nevsky. Su victoria en el lago Peipus, la que todos conocemos como la batalla sobre el hielo, fue muchísimo más que una simple victoria militar. Se convirtió en un mito para la nación, ¿no? La defensa de la fe ortodoxa frente a los agresores latinos. Y aquí hay una cosa muy curiosa. Los príncipes rusos llegaron a la conclusión de que era mejor estar sometidos a los mongoles, que al menos les dejaban en paz con su religión, que ser conquistados por los cruzados católicos. Vale, llegamos a un punto que es clave para entenderlo todo. Vamos a poner frente a frente las dos trayectorias, la de un imperio bizantino que se hunde y la de un poder ruso que empieza a nacer. Comparten la misma fe, sí, pero sus destinos no podrían ser más diferentes. Es que fijaos en la comparación, es demoledora, no hay otra palabra. Mientras Bizancio está sumido en guerras civiles, en la fragmentación, en la ruina económica, Moscú, que era un principado menor, está haciendo justo lo contrario. Está consolidándose, está acumulando poder y dinero. ¿Cómo? Pues actuando como el cobrador de impuestos de los mongoles para el resto de principados. Y así, poquito a poco, se va posicionando como el nuevo centro de poder. Y aquí tenemos el movimiento estratégico clave, la jugada maestra. El centro de la Iglesia ortodoxa, el corazón espiritual de la Rus, se va de la destrozada Kiev, pasa un tiempo en Vladimir y finalmente se instala de forma permanente en Moscú. Este simple hecho le dio a los príncipes de Moscú una legitimidad religiosa brutal. De repente su ciudad no era solo un centro político, era el epicentro espiritual de todas las tierras rusas. Y con todo esto sobre la mesa llegamos al clímax de la historia, a una idea, a un concepto que va a definir la identidad de Rusia durante siglos. Un concepto que nace precisamente en este enorme vacío de poder. Porque claro, la caída de Bizancio no fue algo aislado. En los Balcanes, otros reinos ortodoxos muy potentes, como Serbia o Bulgaria, que incluso habían soñado con ser la nueva Constantinopla, también se desmoronaron o cayeron ante los otomanos. Se estaba creando un vacío de poder gigantesco en todo el mundo ortodoxo. De repente no había un centro, no había un protector de la fe. Y justo en ese vacío es donde nace una idea con una fuerza arrolladora. La idea de Moscú, la tercera Roma. La lógica era bastante directa. Pensadla. La primera Roma, la original, cayó en la herejía. La segunda Roma, Constantinopla, está a punto de caer en manos de los otomanos. Entonces, ¿quién queda? Moscú. El único estado ortodoxo independiente y con poder. Por tanto, Moscú es el heredero natural, el último bastión de la verdadera fe cristiana sobre la tierra. Esta cita lo clava, lo resume a la perfección. Porque no era solo una ambición política de los príncipes moscovitas, Era mucho más. Era una ideología casi mesiánica, una misión histórica que asumió la Iglesia. La idea era que Rusia no solo estaba heredando un imperio, estaba heredando la sagrada responsabilidad de proteger la fe ortodoxa para toda la humanidad, hasta el mismísimo fin de los tiempos. Y con esta reflexión nos preguntamos cómo esta idea de ser la tercera Roma, una idea que nació entre las ruinas de Bizancio y bajo la sombra de los mongoles, acabó convirtiéndose en una columna vertebral de la identidad nacional rusa. Es una idea que ayuda a explicar muchas cosas, su sentido de excepcionalismo, su autocracia, su manera de verse a sí misma en el mundo. Una herencia que, de muchísimas formas, sigue resonando con fuerza hoy en día.